Géneros dramáticos menores. Géneros dramáticos menores son las obras donde los problemas son limitados de acuerdo al número de personajes. Utilizan un lenguaje en prosa, que es el diálogo por párrafos, como también el verso relacionado a la poesía, como lo podemos ver en las imágenes. La ópera es una obra cantada que es acompañada por una sinfónica o un grupo musical para el desarrollo de la historia. Los diálogos cantados los ejecutan las notas masculinas, el tenor, el barítono, el bajo, las notas femeninas, la soprano, la mezzosoprano, la contralto, las notas infantiles, las voces blancas. Ejemplo: Rigoletto, Giuseppe Verdi, que trata la historia de un hombre bufón. El género musical es el que explica la música, que es un elemento principal de las obras, siendo el más expandido. Tipos de géneros musicales. La música culta es la música clásica por intérpretes estudiados, usualmente en conservatorios, y su reconocimiento de las notas musicales. Ejemplo: la Sinfonía número 5, música clásica, Beethoven. Música folclórica es un género musical acorde a las tradiciones e instrumentos de una cultura. Ejemplo: Zapateando Cuyayay, música andina, Grupo Hayak. La música popular no es una música culta ni representa una cultura o un pueblo. Ejemplo: la Macarena, pop, Grupos del Río. Monólogo. Es unipersonal. El intérprete es dramático y capaz de transmitir por sí solo emociones buscando la empatía del público. Simulación de conversaciones o relatos. El lenguaje es variado según la interpretación. Se desarrolla en contextos formales o informales. No es una obra única, sino también puede darse dentro de otras obras. Ejemplo: Bandera Negra. Es una obra que expone el rechazo a la pena de muerte. El protagonista relata acontecimientos de su vida en el que habla de angustia y desesperación. La obra didáctica. Comparten un conocimiento verídico, por lo cual son educativos y formales. Tienen un contexto pedagógico y su lenguaje es estándar. No es cómico ni trágico, se enfoca en la transmisión de ciencia, tecnología y arte. Se dirige a un grupo determinado en asuntos sociales, religiosos y políticos. Ejemplo: Lope de Vega y el arte nuevo de hacer comedias. Consta de actividades como cuestionarios y rúbrica de evaluación que permite al docente medir el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La farsa es una pieza de corta duración que se utilizaba para hacer pausas entre una escena y otra de los géneros mayores. Se caracteriza por empatizar con todo tipo de público, es decir, el lenguaje debe ser simple y hasta vulgar para llegar al populacho. Entre los ejemplos más conocidos de la farsa se puede destacar las obras cinematográficas del comediante Charles Chaplin, la obra Ubu Rey del dramaturgo francés Alfred Jarry. El melodrama, como su nombre lo indica, presenta situaciones gramaticales que llegan a emocionar al público, incorporando piezas musicales acorde a cada escena. Dentro de los ejemplos del melodramas tenemos las telenovelas, las películas románticas y los dramas televisivos. Estas obras suelen ser muy populares entre el público debido a su capacidad de evocar emociones intensas y crear una conexión emocional entre los personajes y el espectador. La sátira es un recurso y un subgénero literario que emplea un tono sarcástico para realizar un mensaje de crítica mediante el humor. Entre sus características tenemos de que está escrita en prosa o en verso y emplea la comedia para lanzar un mensaje de crítica. Su objetivo es realizar una burla o hacer una crítica sobre un acontecimiento social o a una persona. Entre sus tipos tenemos la sátira en verso, sátira menipea, sátira formal y sátira informal. Un ejemplo es la novela El Lazarillo de Tormes de Miguel de Cervantes, uno de los grandes sátiros del Siglo de Oro. El sainete es una pieza jocosa y de corta duración en un acto de carácter y argumento popular, que utiliza la ironía para criticar los vicios y convicciones sociales, está derivado del estremez y puede ser con o sin canciones. Entre sus características está de que tiene una estructura popular, que es una obra corta, cómica y tiene un valor documental. Entre sus tipos está el sainete veneciano y el sainete criollo. Como ejemplo tenemos Manolo, sainete para reír o sainete para llorar de Ramón de la Cruz y Cano. La loa es una composición breve en verso que se escenifica antes del primer acto de una comedia. Es una especie de preámbulo para captar la atención del público. Entre sus características está de que son anónimas, compuestas por 4 versos con rima y musicalidad. Entre sus tipos tenemos las loas sacramentales, las loas a Jesucristo, las loas cortesanas, las loas para casas particulares y loas de presentación de compañías.
Un ejemplo es la loa sacramental, la farsa del sacramento, llamada La esposa de los cantares, de un autor anónimo. El entremés. El entremés es una pieza jocosa de un solo acto. Por lo general no tiene continuación. Se presenta en medio de géneros mayores, el cual tiene fin como pausa para poder realizar cambio de escenarios, de vestuarios y que el público en sí no se aburra mientras sucede este cambio. El vodevil fue un género dramático de variedades que nació en Francia en el siglo XIX. En Estados Unidos su origen es diferente y se enmarca una línea de espectáculos de variedades como musicales, espectáculos burlesques, etc. Esta comedia es frívola, ligera y picante, de argumentos basados en la intriga y en el equívoco. Gracias al vodevil muchas mujeres pudieron participar en el teatro. La fábula. Son textos literarios cortos que tienen como objetivo una enseñanza moral o una lección. Sus personajes suelen ser animales personalizados que realizan acciones humanas. Su público por lo general son niños, ya que el contenido de la fábula es dar una moraleja y son de comprensión fácil. La zarzuela es un género escénico que combina declamaciones, cantos y partes instrumentales. Su compositor madrileño Federico Chueca, entre su obra más significativa, El año pasado por agua. El soliloquio es un discurso ininterrumpido, es decir, no apela ni permite que un interlocutor participe o responda, que transmite pensamientos o emociones. Su escritor, Miguel Delibes, con una novela titulada 5 horas con Mario. La pieza es una obra literaria escrita en forma de prosa. Es una interpretación clara de cualquier hecho suscitado para atraer la atención del público y exponer situaciones emocionantes, pero claras, con finales establecidos y claros. Un ejemplo es Los frutos caídos, de Luisa Josefina Hernández.